Descubrí a mi padre engañándome mientras mi madre se recuperaba de un derrame cerebral. Nos dejó cuando lo confronté y ahora mis padres se están divorciando mientras él me culpa por arruinar su vida. Yo, una mujer de 17 años, siempre he sido muy unida a mi madre. Cuando crecí, no fue tan difícil porque mi madre es literalmente la persona más amable que conozco. Hasta donde recuerdo, mi madre me ha tratado como a su mejor amiga. Siempre ha sido una chica de chicas, así que podía compartir cualquier cosa con ella sin miedo a que me juzgara o me regañara. Íbamos de compras juntas, mirábamos películas juntas y nos peinábamos. Sin embargo, a pesar de su naturaleza amable y gentil, no me dejaba salirme con la mía en todo. Todavía tenía un toque de queda y conocía mis límites y los respetaba. Mi padre, por otro lado, era completamente lo opuesto. Siempre sentí que él nunca quiso ser padre en primer lugar porque nunca pasó tiempo conmigo, a pesar de que era un padre que se quedaba en casa. Aparte de dejarme y recogerme de la escuela, pasaba la mayor parte del tiempo jugando videojuegos en su habitación. Había muchas ocasiones en las que mi madre volvía a casa después de un día de trabajo y encontraba a mi padre jugando sin molestarse en cocinar la cena o terminar alguna tarea de la casa. Esto finalmente terminaba en peleas y mi padre salía furioso de la casa. Solo cuando empecé a crecer me di cuenta de lo tóxico que era este comportamiento suyo. Mi madre le rogaba todo el tiempo que buscara un trabajo o que la ayudara con las tareas de la casa, pero él ponía excusas todo el día, diciendo que estaba jugando videojuegos con fines de investigación para poder ser mejor en su trabajo cuando finalmente encontrara uno. Mi padre tenía un título en informática y, según mi madre, inicialmente tenía un buen trabajo durante el comienzo de su relación. Pero cuando ella se embarazó de mí, lo habían despedido debido a la reducción de personal de su empresa. Por eso había animado a mi madre a abortar en lugar de seguir adelante con su embarazo conmigo, pero mi madre se había negado. Habían llegado a un acuerdo en el que, mientras mamá trabajaría para mantenernos a los tres, él se tomaría un tiempo libre para cuidarme y hacer las tareas de la casa, como cualquier padre que se queda en casa. Este acuerdo siempre fue temporal y se suponía que él volvería a trabajar. Sin embargo, nunca lo hizo. Cuando tenía 6 años, recuerdo que incluso algunos de mis amigos se burlaban de mí porque mi papá estaba sin trabajo y de cómo sus padres siempre se burlaban de mi familia a nuestras espaldas. No era solo el hecho de que mi papá no hiciera nada, sino también el hecho de que comenzó a ganar peso y se negaba a cuidarse a sí mismo. Siempre le pedía a una de las madres del barrio que me dejara en la escuela porque era demasiado vago para levantarse temprano. A veces se olvidaba de recogerme de la escuela y, por suerte, uno de los padres de uno de mis compañeros de clase me dejaba allí. Cuando entraba a la casa, encontraba a mi papá todavía jugando videojuegos o tomando una siesta sin ninguna preocupación en el mundo. Estaba claro que me estaban descuidando y supongo que mi madre lo notaba, así que hizo las maletas y decidió dejarlo. Recuerdo que nos habíamos mudado a casa de los padres de mi madre durante un tiempo. Recuerdo que mi padre vino a visitarnos e intentó convencer a mi madre de que no siguiera adelante con el divorcio. Incluso los padres de mi madre apoyaron su decisión y le advertían a mi padre que tenía que dar un paso al frente. De lo contrario, no habría más remedio. Por suerte, mi padre se dio cuenta de que había cometido un error y decidió darle un giro a su vida. Empezó a levantarse y a salir a correr todos los días por la mañana. Me recogía y me dejaba en casa de mis abuelos. De camino, conversaba conmigo, lo que hizo que empezara a abrirme a él. Los fines de semana, me llevaba al parque donde me enseñaba a jugar al bádminton. Por primera vez, empecé a divertirme un poco mientras pasaba tiempo con mi padre. Creo que mi madre también debe haber visto este cambio positivo en él, y después de muchas conversaciones, decidió volver a vivir con él. Con el tiempo, mi padre empezó a perder peso gracias a su estilo de vida saludable y también encontró un trabajo. Este trabajo le pagaba significativamente menos que el de mi madre, pero aún así fue un buen comienzo para él. Uno podría pensar que este era el final de nuestros problemas, pero en realidad fue el comienzo. Verás, mi padre empezó a llegar tarde a casa y estaba constantemente con el teléfono. Si alguna vez quería tener una conversación con él, me ignoraba como si no existiera. Ya no hacía nada para pasar tiempo conmigo y volvió a ser el mismo de antes, distante y no disponible. Mi madre empezó a sospechar cada vez más del comportamiento de mi padre.
Intentaba tener una conversación con él, pero él le quitaba importancia a sus preocupaciones, diciendo que estaba exagerando. Pero supongo que la intuición de una mujer nunca se equivoca porque mi madre finalmente encontró mensajes de texto inapropiados en su teléfono celular con su personaje. El entrenador. Mi madre perdió los estribos por completo y tuvieron una gran pelea. Mi padre estaba furioso con ella por mirar su teléfono a sus espaldas y no dejaba de llamarla traidora. Creo que esa fue la primera vez que vi a mis padres gritándose a todo pulmón, lo que me aterrorizó por completo. Su pelea se volvió física y, accidentalmente, uno de los puñetazos de mi padre aterrizó en la cara de mi madre, lo que provocó una hemorragia nasal. Ver a mi madre sufriendo me hizo empezar a llorar porque nunca había visto tanta sangre y tenía miedo de que mi madre pudiera morir. Mientras mi padre nos llevaba al hospital, me repetía una y otra vez que no podía decirle la verdad a nadie y que si los médicos o las enfermeras me preguntaban, simplemente debía decir que mi madre se había golpeado la cara contra la puerta. Me advirtió que si le decía la verdad a alguien, se lo llevarían lejos de nosotros y que sería culpa mía. De niña, no quería ser responsable de que se llevaran a mi padre, así que mantuve la boca cerrada. Cuando mi madre se recuperó, mi padre le prometió que bloquearía toda comunicación con su entrenador personal y que iba a cambiar su forma de ser. Por lo tanto, mi madre nunca presentó una denuncia contra él tampoco, y volvieron a vivir su vida después de que ella se recuperó como si nada hubiera pasado. Cuando tenía 11 años, mi madre me llevaba a visitar a su mejor amiga de la universidad, Marie, y a su marido, Larry. Todos los veranos, pasábamos una semana o dos en su cabaña, y siempre me divertía mucho con los sobrinos y sobrinas de Marie que también venían de visita. Normalmente, mi padre siempre se quedaba, pero este año aceptó venir con nosotros. Los primeros días transcurrieron sin ningún incidente, pero una tarde particularmente soleada, no pude echarme una siesta ni sentarme quieta a leer un libro. Así que decidí salir a dar un paseo por el bosque cercano. Ojalá no lo hubiera hecho porque encontré a mi padre besándose con Marie. Ni siquiera lo estaban ocultando, y si mi madre o el marido de Marie hubieran entrado en el bosque en ese momento, podrían haberlos visto fácilmente. Estaba tan asustada después de lo que vi que corrí de regreso lo más silenciosamente que pude. Sentí ganas de vomitar cuando me di cuenta exactamente de lo que había presenciado. Tenía miedo de qué hacer porque no quería que mi padre se enojara conmigo, pero al mismo tiempo, no quería traicionar a mi madre. Por suerte, no tuve que sufrir en silencio durante mucho tiempo porque el marido de Marie, Larry, finalmente sorprendió a mi padre besando a Marie en el lago. Se puso furioso y le dio a mi padre unos cuantos buenos puñetazos, lo que resultó en un ojo morado. Más tarde, cuando mi madre se enteró, estaba tan furiosa que inmediatamente los atacó a ambos hasta que Larry literalmente tuvo que sujetarla. Mamá estaba particularmente decepcionada con mi padre porque siempre había pensado en Marie como su hermana y nunca imaginó que podrían hacer algo así. Marie y mi padre hicieron todo lo posible por dar un espectáculo y disculparse. Mi padre incluso intentó echarle la culpa a Marie de todo. Nos dijo que Marie había dado el primer paso y que él se había dejado llevar sin pensar. Insistieron de todo corazón en que fue algo de una sola vez, pero yo era la única que sabía que estaban mintiendo. Los había visto besarse antes y podía exponerlos si quería, pero tenía demasiado miedo de decirlo. Ni siquiera sabía si era lo correcto que debía hacer a esa edad. Esos dos cabrones lograron convencer a mamá y a Larry de que esto nunca volvería a suceder y que tal vez solo estaban borrachos. Sin embargo, mi madre no perdió más tiempo y anunció que nos íbamos. No importaba cuánto se disculpara Marie, mi madre había terminado con ella y esa fue la última vez que recuerdo haberla visto. Para ser honesta, es realmente triste escribir sobre todo lo que mi madre pasó con mi padre, y no tengo ni la menor idea de por qué se quedó con él después de cada indiscreción. Ojalá lo hubiera dejado en ese entonces, porque no habría afectado en nada a nuestra vida. Cuando tenía 16 años, mi madre sufrió un derrame cerebral grave mientras conducía. Afortunadamente, aunque sobrevivió al accidente fatal, nunca volvió a ser la misma. De la noche a la mañana, nuestras vidas cambiaron por completo cuando mi madre quedó postrada en cama, necesitando recuperarse de una lesión en la columna vertebral que sufrió en el accidente. No podía levantarse sola ni caminar correctamente, y cualquier pequeño movimiento le causaba un dolor y una incomodidad extremos.
Mis abuelos se turnaban para venir y quedarse con nosotros durante esos pocos meses para ayudar a cuidar de mi madre. Me alegro de que lo hicieran porque mi padre tenía que trabajar todo el día y no quería contratar a una enfermera a tiempo completo. Traté de ayudar a mi madre tanto como pude a esa edad. Todos los días llegaba a casa de la escuela y me sentaba con ella durante horas, hablando con ella mientras dormía y dormía debido a sus fuertes medicamentos. La ayudaba a cambiarle los pañales y le frotaba los pies. Apenas 2 meses después, mi padre empezó a quejarse de lo caro que era todo en la casa ahora que mamá no trabajaba y de cómo el seguro de mamá no cubría sus facturas lo suficiente. Esto me molestó mucho, ya que había visto a mi madre hacer muchas cosas en la casa y, la única vez que nos necesitó, él intentaba quejarse. Mis abuelos se ofrecieron a ayudar a mi padre con unos miles de dólares de su fondo de jubilación. De hecho, mi abuela incluso le dio a mi padre algunas de sus joyas para que las empeñara y usara el dinero para cuidar de mi madre. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, mi padre seguía quejándose y quitándoles dinero a mis abuelos cada vez que podía, todo con el pretexto de cuidar de mi madre o pagar el alquiler y otras facturas. Sabía el tipo de persona que era mi padre y comencé a sospechar de él. Así fue como me di cuenta de que estaba chateando mucho con alguien por teléfono, como solía hacerlo antes. Me resultó muy fácil idear un plan para revisar sus mensajes a través de su MacBook para averiguar qué estaba pasando con él. Así fue como descubrí que estaba en contacto constante con una mujer llamada Angie. Obviamente, no revisé los mensajes, ya que eso hubiera sido muy inapropiado, pero por sus últimos mensajes, estaba claro que mi papá estaba engañando a mi mamá una vez más. Esta vez, lo que estaba en juego era mucho más importante. No podía imaginar el dolor que sentiría mi mamá si se enterara de esto con el estado mental en el que ya se encontraba. Estaba tan enojada que sabía que tenía que tomar medidas. Traté de hacer que el teléfono de mi papá borrara todos sus mensajes y bloqueara a esta mujer de sus contactos, con la esperanza de que Angie nunca más lo contactara. Como era una adolescente ingenua, pensé que esto de alguna manera evitaría que mi papá me engañara, pero, por supuesto, me atraparon. Cuando mi papá debió haber visto que Angie había sido bloqueada de la nada, supo que no había nadie más que pudiera haber hecho eso en su teléfono excepto yo. Me confrontó, gritándome sobre cómo me atreví a tocar su teléfono. Traté de contenerme, pero no pude evitarlo y le grité que ya no volvería a verlo engañar a mi mamá todo el tiempo. Su cara se puso roja de vergüenza. Trató de actuar como si fuera inocente, diciéndome que no era lo suficientemente mayor para entender lo que estaba pasando y pidiéndome que me ocupara de mis propios asuntos, lo que me enfureció aún más. Por lo tanto, no solo le dije que sabía que estaba engañando a mamá otra vez con Angie, sino que lo había visto besando a María hace todos esos años. Le dije que desde entonces sabía lo bueno que era. Mi abuela entró en la sala de estar, luciendo preocupada, para ver cómo estábamos después de escuchar nuestra acalorada discusión. Echó un vistazo a la tensión entre nosotros y supo de inmediato que algo grave estaba sucediendo. Empezó a balbucear mientras explicaba que esto no era asunto mío y que era demasiado joven para hablarle de esa manera. Trató de engañarme, insistiendo en que como padre se merecía mi respeto, pero yo ya no lo toleraba. Había reprimido mi lengua durante mucho tiempo por miedo, pero ver a mi madre enfermarse me había aterrorizado y me había vuelto protectora. Sabía que no iba a permitir que la lastimara nunca más. Le señalé que todos mis compañeros de clase tenían familias felices y que ninguno de sus padres había engañado a sus esposas. Estaba tan enojado con él que le dije que me avergonzaba tener un padre como él y que deseaba que nunca hubiera sido mi padre. Probablemente ni siquiera lo dije en serio en ese momento, pero supongo que esto tocó una fibra sensible en mi padre. Me preguntó si lo que estaba diciendo era verdad y asentí. Le dije que estaba harta de que se comportara de esa manera y que mi madre se merecía algo mucho mejor que él. Mi arrebato realmente sacudió a mi padre porque al momento siguiente me declaró enojado que había terminado con nosotros. Lo sexta a hacer las maletas mientras yo estaba allí sintiéndome enojada y confundida por lo que estaba sucediendo. Mi abuela le seguía preguntando qué estaba haciendo y mi padre le dijo que esa era la razón por la que nunca quiso que yo, cuando éramos niños, arruinara todo. Continuó anunciando que había hecho todo lo posible para estar allí para mi madre, ya que fue un momento difícil para ella, pero después de verme hablar de esta manera, había terminado con nosotros.
Él nos informó que no quería pasar el resto de su vida en una relación infeliz con mi mamá, así que decidió que se mudaría. Afirmó que su novia Angie lo amaba mucho y que no merecía recibir nada de nosotros. Mi abuela le gritó por ser patético y un padre irresponsable, pero a mi papá no le molestó mucho porque ya había tomado una decisión. La última imagen que recuerdo de mi papá fue verlo salir de la casa con sus maletas y ni siquiera darse la vuelta para despedirse de nosotros. Todo sucedió tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de reaccionar ante la situación. Sabía que había dicho mi verdad, pero ver a mi papá dejarnos fue duro para mí. Honestamente, nunca me imaginé que realmente se iría. Estallé en llanto y me culpé por haberlo hecho mudarse. Sin embargo, mi abuela me aseguró que no era mi culpa. Dijo que mi papá era solo un perdedor que había estado buscando razones durante mucho tiempo para dejarnos y que esto no tenía nada que ver con él. Me resultó difícil. No lo creí porque fui yo quien le gritó. Estaba tan molesta que ni siquiera me había dado cuenta de que tendría que darle la noticia a mi pobre madre. Empecé a llorar aún más porque no quería romperle el corazón ni obstaculizar su recuperación de ninguna manera. Esperamos a que llegara mi abuelo para poder hablar juntos con mi madre y darle la noticia con delicadeza. Sorprendentemente, mi madre se tomó la noticia mucho mejor de lo que esperaba. Parecía sorprendida e intentó llamar a mi padre varias veces, pero él nunca respondió. Después de unos minutos de procesar sus emociones, supongo que debe haber visto el miedo en mis ojos porque luego me pidió que me acercara para poder abrazarme. Me aseguró que no tenía nada de qué preocuparme y que siempre había sabido que él era un cobarde. Me derrumbé en sus brazos y le pedí disculpas por todo, pero me dijo que no tenía idea de cuánto dolor había reprimido todos estos años solo para proteger sus sentimientos. Me prometió que estaríamos bien sin él. Me sentí un poco aliviada de que no me culpara como pensé que lo haría, porque yo claramente me culpaba a mí misma y me sentía extremadamente culpable por lo que había sucedido. Durante los siguientes meses, mi madre se centró en recuperarse mientras mis abuelos se mudaban con nosotros para cuidar de mi madre a tiempo completo. Fueron de gran ayuda y yo podía ir a la escuela todos los días sabiendo que mi madre estaba bien cuidada. Decidí conseguir un trabajo a tiempo parcial dando clases particulares a algunos estudiantes, lo que me ayudó a ganar algo de dinero. No era mucho, pero quería ayudar a mis abuelos tanto como pudiera mientras mi madre se recuperaba. Durante todo esto, mi padre nunca nos llamó, a pesar de que traté de ponerme en contacto con él varias veces y le envié algunos mensajes de texto disculpándome. Me sentí tan surrealista y doloroso que a mi propio padre ni siquiera le importó lo suficiente como para comprobar cómo estábamos. Cuando mi madre finalmente se recuperó y pudo caminar y moverse como antes, me sentí como si hubiera ocurrido un milagro. Nuestros médicos nos informaron que estaba completamente bien y todavía estoy muy agradecida con Dios de que mi madre haya vuelto a la normalidad. Los últimos meses han sido agotadores física y mentalmente, por decirlo menos. Después de que mi madre se recuperó, lo primero que hizo fue buscar un abogado de divorcios para iniciar el proceso de divorcio de mi padre. Ahora bien, si se preguntan por qué mi padre no había solicitado el divorcio aún a pesar de haberse mudado, estaba claro que no quería pagar la manutención de los hijos ni el seguro médico. Sabía que mi madre no estaba bien, así que lo estaba retrasando lo más posible. Sin embargo, mi madre finalmente había terminado con él. Cuando recibió los papeles, intentó ponerse en contacto con él para poder enviárselos por correo. Fue entonces cuando mi padre, después de meses y meses sin contacto, se puso en contacto con mi madre ayer y le preguntó si hablaba en serio sobre el divorcio de él después de leer todos sus mensajes de texto. Mi madre le informó que esto era realmente muy serio y que se estaba divorciando de él de una manera u otra. Como pueden imaginar, mi padre, siendo un delincuente, comenzó a rogarle a mi madre durante su llamada telefónica que no se divorciara de él. Él le dijo que su novia había roto con él apenas unas semanas después de que nos dejó. Afirmó que había estado viviendo solo en un motel, tratando de salvar las apariencias frente a nosotros ya que estaba demasiado asustado para regresar. Continuó diciéndole a mi madre que siempre imaginó que después de que ella se recuperara, se comunicaría con él y podrían tener una conversación honesta entre ellos. Continuó diciendo que nunca imaginó que ella realmente seguiría adelante y solicitaría el divorcio. Le rogó que lo pensara bien, pero mi madre le dijo firmemente que si no firmaba los papeles, lo llevaría directamente a la corte. Siguió discutiendo y no sé si terminó accediendo o no.
Sin embargo, desde entonces, mi padre me ha enviado varios mensajes y mensajes de voz culpándome de todo. He escuchado 2 de sus mensajes de voz donde claramente me grita que arruiné su vida y que yo soy el culpable de su divorcio. Continúa diciendo que desearía que yo nunca hubiera nacido. Le he mostrado todas estas cosas a mi madre, que está furiosa y me ha dicho que él es solo un manipulador que se niega a aceptar sus propios errores. Sin embargo, no puedo evitar sentirme un poco culpable ya que en cierta medida estoy de acuerdo con él. Quería escribir mi historia en Reddit hoy para preguntar si alguien aquí también me culpa, como lo hace mi padre, por su divorcio. ¿Soy yo el imbécil por no controlar mi ira el día que hizo que mi padre nos abandonara? ¿Alguien más ha pasado por esto? Mi madre me ama mucho, así que puede que esté tratando de no culparme para protegerme de la verdad. No quiero ser la razón de su infelicidad, así que por favor sé honesto en los comentarios. Actualización: he estado llorando mientras leía todos sus comentarios. No puedo imaginar que haya tantos extraños por ahí que hayan sido heridos como yo, y por primera vez, no me siento solo. Es tan extraño leer la historia de todos sobre su propia familia disfuncional porque siempre pensé que la vida de todos los demás era perfecta. Supongo que cada uno tiene su propia historia. Además, algunos de ustedes me han culpado por el divorcio de mis padres, y aunque pensar en ello todavía me hace sentir culpable, después de leer tantas historias, estoy de acuerdo en que fue mejor para mí decirle lo que pensaba a mi padre en lugar de guardármelo todo y fingir que era una buena persona. Nunca obligué a mi padre a engañarme y nunca le pedí que nos dejara, así que esa decisión es completamente suya. Además, solo para aclarar, por si no quedó claro antes, me alegro de que mis padres se estén divorciando. Quiero que mi madre sea feliz y creo que esta vez realmente ha tomado una decisión. Para aquellos que preguntan si la casa pertenece a mi madre, no es así. Vivimos aquí de alquiler y, después de todos los gastos de su tratamiento, no le quedan bienes. Por lo tanto, no perderá nada en el divorcio con mi padre. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última vez que actualicé y han sucedido muchas cosas desde entonces. En primer lugar, mi padre se presentó en nuestra puerta después de tantos meses para disculparse con mi madre. Parecía que había tenido un par de meses difíciles e incluso se había dejado crecer una espesa barba. Al principio, mis abuelos se negaron a dejarlo entrar, pero mi padre siguió disculpándose, diciéndoles que solo quería una última conversación con mamá. Mi madre lo dejó entrar y él comenzó a disculparse con ella por todo. Se derrumbó cuando le explicó que había tenido tiempo para pensar estos últimos meses y se había dado cuenta de que mi madre era la mujer perfecta para él y alguien a quien debería haber aprendido a apreciar hace mucho tiempo. Le dijo que Angie no era ni la mitad de la mujer que es, y que lo descubrió solo cuando se mudó con ella. La había conocido por internet y había pensado que tendría su relación de cuento de hadas, pero fue todo lo contrario. Pelearon mucho y, finalmente, Angie lo echó en mitad de la noche, dejándolo sin hogar. Sabía que no podía regresar a casa, así que comenzó a vivir en un motel. A menudo pasaba las noches bebiendo solo, lo que le hacía llegar tarde al trabajo al día siguiente. Me explicó que no podía seguir con su trabajo y que lo habían despedido hacía unas semanas. Mi padre se derrumbó y le rogó a mi madre que ya no fuera más así y que cambiara. Sé que todo esto suena emotivo, pero sabiendo lo malo que es mi padre, no pude evitar estallar en carcajadas. Incluso sus lágrimas parecían falsas y forzadas. Mi madre tampoco lo aceptó. Sonrió y le pidió que dejara de hacer un espectáculo. Le metió los papeles del divorcio en la cara y le dijo que tenía que firmarlos en ese mismo momento para que ella pudiera presentarlos. Mi padre empezó a negarse, pero mis abuelos le dejaron claro que investigarían sus finanzas y emprenderían acciones legales contra él por quitarles miles de dólares a ellos y también a sus joyas. Se mantuvieron firmes en que no podía haber gastado todo ese dinero en nosotros y que debía haber gastado algo en su novia. Mi madre le aseguró que cuanto más alargara el caso, más honorarios de abogados tendría que pagar, ya que teníamos pruebas más que suficientes de su abuso hacia nosotros. Mi padre tuvo la audacia de volverse hacia mí y preguntarme si estaba contenta con lo que había hecho. Sacudió la cabeza con disgusto, sugiriendo que debería haber mantenido la boca cerrada ese día. Al oír esto, comencé a reírme de lo absurdo mientras mi madre le gritaba por ser un idiota con derecho que intentaba manipular para salir del lío que había creado.
Le señalé que había engañado a su esposa varias veces, pero ahora estaba tratando de culparme por sus acciones. Mi risa pareció irritarlo aún más, y me miró con el ceño fruncido, murmurando maldiciones en voz baja. Mi abuelo le entregó con fuerza un bolígrafo y le pidió que firmara los papeles y se fuera de nuestra casa. Fue refrescante ver a toda mi familia ponerse de pie contra mi padre. Al final, no tuvo más opción que firmar. Mi madre me prometió que esta sería la última vez que vería a mi padre, ya que no quería que se me acercara y me traumatizara aún más. Actualización 3. Hola a todos, han pasado algunos meses desde que actualicé algo aquí. Mis padres finalmente se divorciaron, aunque no fue fácil. Estoy contenta de que mi madre y yo nos hayamos liberado de él. El tribunal le ha ordenado a mi padre que pague mis gastos universitarios hasta que me gradúe, lo que creo que es una buena lección para él, ya que casi nunca ha hecho nada por mí. Mi madre está mucho más sana ahora y ha comenzado a hacer ejercicio regularmente para controlar su salud. A todos los que preguntan por qué mi padre seguía culpándome, tengo que decir que mi padre sabía claramente lo bien que la pasaba con mi madre y tenía miedo de perder a una pareja confiable como ella. En lugar de comportarse como un adulto al respecto, decidió culparme sin ningún motivo. Ahora lo veo más claro y estoy aún más contenta de haberle dicho lo que pensaba hace todos esos meses. Mis abuelos finalmente se mudaron de nuevo a su casa después de meses de vivir con nosotros para cuidar de mamá. Los visitamos todos los fines de semana porque me he encariñado mucho con ellos. Mamá ha comenzado a buscar un nuevo trabajo mientras sigo dando clases particulares. Puede que no tengamos mucho ahora, pero ambos coincidimos en que nos sentimos mucho más libres que antes. Escuché algunos de tus consejos y decidí ir a terapia cuando me vaya a la universidad. También comencé a escribir un diario, lo cual es sorprendentemente útil. Gracias a todos los que me han apoyado estos últimos meses y me han ofrecido su apoyo y aliento. Su amabilidad y comprensión me han ayudado a superar este periodo difícil y estoy realmente agradecida. No eliminaré mi publicación como había pensado hacer antes porque si hay alguien más que esté pasando por lo que mi madre y yo experimentamos, quiero que encuentre esta publicación. Espero que les brinde consuelo saber que las cosas finalmente mejoran con el tiempo.